Supercrack Estrella presenta. De la Tierra hueca salen esferas desde la Antártida. Se han presentado varias teorías sobre la ubicación del infierno. Una visión tradicional es que el infierno está en el centro de la Tierra. Otros proponen que el infierno está situado en el espacio exterior en un agujero negro. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida infierno es Seol. En el Nuevo Testamento, es Hades, que significa invisible, y Gehenna, el valle de Hinnom. Seol también se traduce como pozo y sepulcro. Tanto Seol y Hades se refieren a una residencia temporal de los muertos antes del juicio, Salmo 9, 17, Apocalipsis 1, 18. Gehenna se refiere a un estado eterno de castigo para los muertos impíos, Marcos 9, 43. La idea de que el infierno está debajo de nosotros, tal vez en el centro de la tierra, viene de pasajes tales como Lucas 10, 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. También, en 1 Samuel 28, 13, 15, el medium de Endor ve el espíritu de Samuel subiendo de la tierra. Debemos señalar, sin embargo, que ninguno de estos pasajes se refiere a la ubicación geográfica del infierno. Capernaum siendo abatida hacia abajo es probablemente una referencia a ser condenado en vez de una dirección física. Y la visión del medium de Samuel era solo eso, una visión. En la versión King James, Efesios 4, 9 dice que antes de que Jesús ascendiera al cielo, también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos cristianos toman las partes más bajas de la tierra como una referencia al infierno, donde dicen que Jesús pasó el tiempo entre su muerte y resurrección. Sin embargo, la nueva versión internacional da una mejor traducción. También descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Simplemente este versículo dice que Jesús vino a la tierra. Es una referencia a su encarnación, no a su ubicación después de la muerte. La noción de que el infierno está en algún lugar en el espacio exterior, posiblemente en un agujero negro, se basa en el conocimiento de que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión de los cuales nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Otra especulación es que la Tierra será el lago de fuego, mencionado en Apocalipsis 20, 10, 15. Cuando la Tierra es destruida por fuego, 2 Pedro 3, 10. Apocalipsis 21, 1, según esta teoría, Dios usará esa esfera ardiente como el lugar de tormento eterno para los impíos. Nuevamente, esto es mera especulación. Para resumir, las escrituras no nos dicen la localización geológica, o cosmológica, del infierno. El infierno es un lugar literal de verdadero tormento, pero no sabemos dónde está ubicado. El infierno puede tener una localización física en este universo, o puede estar en una dimensión totalmente diferente. En cualquier caso, la ubicación del infierno es mucho menos importante que la necesidad de evitar ir allí. Bolas en la Biblia. 1 Reyes 7, 24. Y cercaban aquel mar por debajo de su labio en derredor y unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes, las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. 2 Crónicas 4, 12. 2 columnas, y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 bolas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Recuerdo Lemuria al misterio Shaver, un mito para la era. Producida por la revista Pulp Amazing Stories, dirigida por Ray Palmer, en los años 40 del siglo pasado, la Mystery Shaver aún hoy es recordada como uno de los capítulos más controvertidos e influyentes de la vena a medio camino entre ocultismo y ciencia ficción, de la llamada realidad alternativa. No todas las partes del mundo hoy en día está explorado por el público en general, sin mencionar en las profundidades marinas, también hay sitios que por diferentes motivos, ya sea porque son privados o porque pertenecen a diferentes sociedades hostiles, se agregan lugares que por temperaturas extremadamente bajas las personas no pueden investigar las zonas. Uno de los misterios que lleva casi 300 años sin poder aún revelarse es saber qué hay detrás de los muros de hielo en la Antártida. Para conspiranoicos se trata del verdadero fin del mundo en donde la Tierra tiene su terminación, para otros el muro es una manta que protege a bases extraterrestres, pero para los expertos y estudiosos del tema la teoría tendría una justificación más terrenal. Veamos qué hay realmente más allá de las paredes de hielo en la Antártida. Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la expedición alemana de Alfred Richter de 1938-1939 la que exploró el interior del continente de modo efectivo, estableciendo bases secretas en zonas interiores. Por lo que se refiere a la Antártida, es importante la utilización que de ella hicieron los navíos de la Marina de Guerra alemana, Kriegsmarine.
Durante la Segunda Guerra Mundial estaba sin cartografiar y resulta que los lobos de mar al mando del almirante Donitz sabían de la existencia de las grutas antárticas donde un navío se podía cobijar sin ningún problema, llevar a cabo reparaciones, descansar la tripulación y estar tranquilamente sin riesgo alguno a ser localizados. Pero los planes del Tercer Reich y las actividades de la Kriegsmarine respecto del territorio antártico iban mucho más lejos. Los alemanes reclamaron la soberanía sobre un enorme territorio antártico al que denominaron Neuschwabenland. En este territorio construyeron varias bases permanentes, siendo la principal la denominada como Neu-Berlin Nuevo Berlín. ¿Pero qué se esconde exactamente en los polos? El acceso al perímetro del Ártico y del continente antártico requiere autorización militar. El acceso está prohibido para civiles no autorizados. Hubo un expedicionario que estaba dispuesto a hacerlo, invirtiendo una importante suma de dinero en ello, pero falleció casualmente poco antes de iniciar su expedición. Me refiero a Steve Currey. ¿Acaso está ahí una de las entradas hacia otro mundo? ¿Es la Tierra hueca? Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la Expert. En 1968 el satélite ESA-7 tomó una foto del Polo Norte mostrando un extraño agujero negro donde debería estar el polo. Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la Expert. Son muchos los personajes que a lo largo de la historia han basado sus escritos en esta teoría, demasiados diría yo. Jules Verne, el más conocido y popular de los autores que menciona la existencia de un mundo subterráneo. Delmas, autor que acusó a J. Verne de plagio de su propia obra sobre el tema, La cabeza de Minerva. Edgar Allan Poe, depositario de una tradición céltica esotérica, profundiza en el misterio en su obra Las aventuras de Arthur Gordon Pym, donde desciende a los abismos subterrenales y tiene incluso un encuentro con el gigante blanco. C.S. Lewis, en la famosa Las crónicas de Narnia. Bulwer Lytton, escritor autor del famoso libro Las ruinas de Pompeya en 1871, publicó una misteriosa obra sobre este tema, llamado La raza que vendrá. Edgar Rice Burroughs en su obra A The Earth's Core. Jacques Bergier y Louis Pauwels en su libro El retorno de los brujos y la rebelión de los brujos. Miguel Serrano, en sus libros Ni por mar ni por tierra, El cordón dorado y con mención en casi todo el resto de sus obras. Este autor manifiesta haber emprendido su propia expedición a la Antártida a fines de 1947. Romero, en la Ilíada y la Odisea. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, donde describe meticulosamente y armoniosamente tres continentes y sus seres. Ferdinando Sendowski, en su libro Bestias, Hombres y Dioses, cuenta su propio descenso a las misteriosas profundidades. Marqués Saint-Ives de Alveidre, en su obra póstuma La misión de la India, se manifiesta también partícipe de un periplo a los abismos. Cyrus Reed, en 1869 en su obra La iluminación de Koresh. Dr. G. Warren Shufelt, el 29 de enero de 1934, explorando la colina de Fort Moore, al introducir una sonda en su interior, descubrió una cadena impresionante de túneles que incluían catacumbas de hombres lagarto. Su hallazgo fue publicado en el Los Angeles Times. Erasmo Darwin, abuelo de Darwin, en su extraño libro El secreto dorado. Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la Expert. Pero también hablan de ello matemáticos, físicos, científicos. Edmund Halley propuso en 1692 que nuestro planeta estaba formado en su interior por 4 esferas concéntricas, partiendo de las variaciones del campo magnético terrestre, e introduce la especulación de que estas esferas luminosas tienen su reflejo en las auroras boreales que observamos los humanos desde el exterior. John Dere, extraordinario alquimista y matemático del siglo XVI, afirmaba además que existía una matemática no euclidiana y que la Tierra no era sólida. Insistió permanentemente ante la reina Isabel de Inglaterra para que se apoderara de Groenlandia porque allí existía un acceso directo a este universo profundo. Las obras de este autor fueron destruidas por completo. ¡Qué curioso! Nikola Tesla, el genio inventor de la tecnología que permite la luz eléctrica, alrededor de cuyo caso existe la leyenda de que fue invitado a vivir en la Tierra hueca. John Cleves Simes, un geólogo que publicó en 1818 sus teorías sobre un planeta hueco con abertura en los polos. Sir John Leslie, físico, Leonard Euler, matemático, especulaban que nuestro hábitat natural en el planeta era una especie de cáscara que encerraba un mundo interior. Robert Stackelhaus,
Este arqueólogo californiano se extravió en la cueva del Oltún junto con otros 6 investigadores y todos afirman que desde lo más profundo apareció un ermitaño ciego que dijo haber detectado su miedo a través de la clarividencia. Los condujo a la superficie y les dijo que vivía en las profundidades bajo el cuidado de los habitantes de una hermosa ciudad interior en las profundidades de la Tierra. Los geofísicos Rickman y Kuhn llegaron a la conclusión de que el núcleo terrestre estaría compuesto de hidrógeno indefinible y que la aceleración de la gravedad sería nula en el centro. Ettore Majorana, famoso físico que pone como ejemplo que cuando se hinchan las ruedas de una bicicleta, la temperatura se calienta hacia el exterior, pero se mantiene estable en su anillo central. Ray Palmer, destacada figura entre los investigadores de ovnis y editor de la legendaria Amazing Stories, el cual comenzó una campaña en 1970 dedicada a demostrar que la Tierra era hueca y que seres inteligentes de tamaño gigantesco y pilotos de ovnis vivían en ella. Aseguraba que la intensificación de sus apariciones públicas en el mundo exterior era una manera de advertencia para que se suspendiese el uso de armas atómicas, ya que ellos estaban resultando ser los principales damnificados. El apagón gigante ocurrido en Estados Unidos en 1965 habría sido un ultimátum a la principal potencia mundial. Palmer editó un número especial de su revista dedicado exclusivamente a este tema, en el cual aseguraba tener pruebas contundentes. Lo más raro es que Palmer desapareció casi de inmediato al salir a la calle, y ese número extra jamás fue enviado a sus suscriptores. René Guénon, famoso esoterista francés, escribió sobre el reino subterráneo. John Sims, un condecorado y heroico capitán en los Estados Unidos que dedicó gran parte de su vida a tratar de probar la existencia de una tierra hueca. Richard Evelyn Byrd, aviador y marino de la Armada de los Estados Unidos, había realizado un relevamiento aéreo y terrestre de la Antártida desde 1928 y protagonizó 5 expediciones a este continente, la última de las cuales fue la expedición militar de 1947 que comentamos aparte. De su diario, libro de a bordo y sus experiencias se hizo eco su amigo y compañero Raymond Bernard, quien escribió en La Tierra Hueca pormenores de las reflexiones de Byrd. Lloyd K. Renlie, el operador de radio en las expediciones de Byrd, reafirmó la existencia de una cinta grabada con todo lo mencionado por este y dio fe de ello. Almirante Dönitz. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, este militar nazi de total confianza de Adolf Hitler fue comisionado para viajar con una flota de submarinos a descubrir la entrada a la Tierra Hueca para posibilitar la huida de su líder ante la inminente derrota en ciernes. A su regreso declaró haber descubierto un paraíso terrenal inexpugnable en algún lugar de la Tierra para su Führer y fue nombrado por este jefe de Estado de Alemania. Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la expert Willis George Emerson en su obra de 1908 El Dios humeante o un viaje al interior de la Tierra afirma que su historia está basada en un hecho real que le ocurriera a un pescador noruego. Leonard Euler, matemático del siglo XVIII, dedujo que la Tierra era hueca y contenía un sol central. Si bien en 1929 Richard Byrd sobrevoló el entorno del Polo Sur geográfico, fue la expert los druidas. Su enseñanza secreta se refería a ella, como a la tierra interior donde desaparecieron los guías de Hiperbórea. Los templarios conocían el secreto de la tierra hueca y lo revelaban en sus círculos herméticos. La Biblia católica. El apóstol San Pablo menciona que ante el nombre de Jesús deben arrodillarse en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Apocalipsis dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Los Rosacruces, orden masónica que asegura que antiguas civilizaciones aún habitan el interior de la tierra. De hecho, uno de sus lemas es, en el interior de la tierra se esconde el verdadero misterio. La ley hermética, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. El arquetipo se encarna en los cielos y en las profundidades, se encarna y se reviste de materia. Un día de septiembre de 1943, se entregó una extraña carta a la redacción de Amazing Stories. El joven director editorial lo abre Howard Browne. Señores, les envío esta carta con la esperanza de que la incluyan en un artículo para evitar que muera conmigo. Provocará muchas discusiones. Te envío el idioma para que algún día puedas hacer que lo examine alguien de la universidad o un erudito amigo de la antigüedad. Este lenguaje parece ser la prueba definitiva de la leyenda Atlante. Browne lee en voz alta para deleite de sus colegas. Luego desmenuza la carta y la tira a la basura. El mundo está lleno de nueces, dice Browne. Pero eso desenroscado desencadena algo en Ray Palmer, que trabajaba en el mismo estudio.
Palmer tiene olfato para las buenas historias, de lo contrario no sería el director de Amazing Stories. Palmer saca la carta de la papelera, la lee con avidez y luego se dirige a Browne. ¿Y te atreves a llamarte director editorial? Públicalo íntegro en la columna de letras del próximo número. Palmer tiene un don para las historias. Y acababa de encontrar el de su vida. La carta estaba firmada por un cierto afeitador a Ricardo de Barto, Pensilvania. Inicia así la saga de la Mystery Shaver o Mocker y Shaver como la renombraron sus detractores, quizás el capítulo más bizarro de la historia de la ciencia ficción estadounidense. Una historia en la que realidad y ficción chocan, la historia de dos hombres, un poco soñadores y un poco tramposos, que intentan vender la ciencia ficción como si fuera una verdad revelada. Una parábola que muestra cómo el hombre necesita desesperadamente creer, pase lo que pase, y que anticipa las diversas mitologías modernas del siglo XX como la ufología, la teoría de la conspiración y la de astronautas antiguos. Pero la historia de la afeitadora misteriosa es ante todo una historia de nueces. Y los chiflados son muy amables conmigo. Por eso decidí contarlo. Antes de revelar lo que estaba escrito en la carta del misterioso Richard Shaver, es bueno hablar un poco sobre el destinatario, Ray Palmer. Con estas palabras el escritor de ciencia ficción P.W. Fireman describe a Palmer en 1952. En parte escritor, en parte propietario de un negocio y en parte estafador, Palmer construyó su carrera de ciencia ficción prácticamente de la nada. De carácter extrovertido y ambicioso, sabía muy bien cómo lucirse. Una vez escribió en una editorial que recordaba perfectamente cuando en el año de su nacimiento, nació el 1 de agosto de 1910, se agarró a la ventana para ver el cometa Halley. Cuando un lector le escribió que no era posible, ya que el cometa no era visible después de julio, respondió: quizás. Tal vez la vi psíquicamente desde el vientre de mi madre. Entre las otras historias que le encantaba contar sobre sí mismo estaba la que lo vio leyendo el periódico todos los días a la edad de 4 años y cuando era adolescente devorando 16 libros de la biblioteca al día. En realidad, la infancia de Palmer fue trágica. A la edad de 7 años, un camión lo atropelló y le fracturó la vértebra. A lo largo de los años, esto aumentó la presión sobre su columna hasta el punto de que no podía ponerse de pie ni caminar. Los médicos intentaron un trasplante de columna, pero la operación provocó una infección que puso al pequeño Palmer en grave peligro. Ray sobrevivió pero quedó discapacitado. Se volvió jorobado y el dolor crónico lo acompañó durante toda su vida. Su altura nunca superó el 1,42 m. Palmer se lanzó de lleno a la lectura y pronto descubrió su verdadero amor, la ciencia ficción. No tardó mucho en empezar a escribir también. A los 16 uno de sus cuentos fue publicado y aceptado por Maravilla de la Ciencia. Participó activamente en el naciente fandom de la ciencia ficción, escribiendo cuentos y publicando fanzines. En 1938 la editorial Ziff Davis le ofreció el puesto de director de Amazing Stories. Su naturaleza astuta le permitió llegar a un acuerdo con Ziff Davis que aseguró un porcentaje de las ganancias de la revista. Pero su golpe más sensacional vino de aquella carta que salvó de la basura en aquel septiembre de 1943. Un alfabeto antediluviano. El contenido de la carta era extraño y extraño. Ilustraba una especie de código que, en opinión del autor, estaba oculto en el alfabeto latino común. La letra A significaba animal. La B pretendía ser, dada la asonancia con la para ser del idioma inglés. Cuanto más avanzábamos, más sensacionales se volvían las revelaciones, o delirantes según el punto de vista. La T, similar a la cruz, representaba integración, mientras que la D simbolizaba la energía que se desintegra. Presentamos esta interesante carta sobre un idioma antiguo sin ningún comentario, excepto para decir que tenemos el significado literal de las letras individuales de muchas raíces y nombres propios de origen antiguo, extrayendo de ella un significado sorprendente. ¿Es este un caso de memoria racial y esta fórmula forma la base de uno de los idiomas más antiguos de la Tierra? El misterio nos intriga mucho. El director con estas palabras, Palmer presentó a sus lectores la primera pieza de lo que se conocería como la afeitadora misteriosa. La respuesta del público fue tan excepcional como inesperada. Palmer dirá, si hay que creerlo, que ha recibido más de 50.000 cartas. Cientos de lectores afirmaron haber aplicado las instrucciones contenidas en la carta y descubierto el significado oculto de las palabras. Palmer se dio cuenta de que tenía algo grande en sus manos.
Así que decidió ir directamente a la fuente y ponerse en contacto con Xaver para obtener más información. Una mitología para la era atómica. Cuando se le preguntó por material nuevo, Xaver respondió con un texto mecanografiado de 10.000 palabras titulado Una advertencia para el hombre del futuro. El texto era extraño y laberíntico, en consonancia con la primera carta, por lo que Palmer fue a la máquina de escribir y produjo una historia de 31.000 palabras titulada Recuerdo a Lemuria. Una especie de suma de la mitología xaveriana. Jackson Xaver. La cosmogonía desarrollada por Xaver comenzó hace más de 20.000 años, cuando la Tierra estaba dominada por titanes, gigantescos seres de las estrellas. Los titanes eran longevos y eternamente jóvenes, y nos superaron en intelecto y desarrollo tecnológico. Entre las diversas maravillas de su tecnología destacaban ingeniería genética, a través del cual habían creado una gran cantidad de especies para ser utilizadas para el trabajo. Una de estas razas, miles de años después, habría dado lugar a la de los Homo sapiens. Otras razas estaban dotadas de 6 brazos para maniobrar las máquinas de los titanes, cuyo recuerdo se ha conservado en las representaciones de deidades hindúes. Otros tenían cuernos y pezuñas, otros mitad humanos y mitad serpientes. Xaver llamó a estas carreras robóticas, no porque fueran mecánicas de ninguna manera, sino porque los titanes las controlaban mentalmente a través de un dispositivo llamado lienzo, abreviación de aumentador telepático. Con el tiempo el sol comenzó a cambiar y sus rayos se volvieron letales para los titanes, haciéndolos envejecer y morir. La era de oro había terminado. Los titanes no podían permanecer en la superficie de la Tierra, por lo que construyeron enormes ciudades subterráneas conectadas por una densa red de túneles. Pero todo esto no fue suficiente. La radiación dañina del Sol también penetró en las profundidades de la Tierra. Así que los titanes evacuaron el planeta para asentarse en un nuevo mundo con un nuevo Sol. Pero no había suficiente espacio en las naves espaciales de los titanes, por lo que las carreras robóticas quedaron atrás. A lo largo de los siglos, algunos de ellos subieron a la superficie y se adaptaron a vivir bajo el sol. Otros en cambio prefirieron permanecer en la oscuridad de las cuevas. Degeneraron en una raza de horribles enanos, los Dero, corto para robots perjudiciales. Los Dero son el centro de la mitología y obsesiones de Xaver. Animados solo por el odio y la pura maldad, a través de la maquinaria dejada por los titanes, los Dero atormentan a los habitantes de la superficie utilizando rayos capaces de matar o volver locos. Con el paso de los años Xaver le echará la culpa de los asesinatos que llenan las crónicas, las catástrofes, la muerte de Franklin D. Roosevelt y Kennedy, el holocausto e incluso la crucifixión de Cristo. Cuando no están ocupados haciendo el mal porque sí, descargan sus perversiones sexuales sobre los pobres terrícolas con la ayuda de una maquinaria especial de estimulación. Según Xaver, también existe una facción benigna, los Teros, pero que lamentablemente es infinitamente más débil que los primos malvados. La historia apareció en la edición de mayo de 1945, que inmediatamente dio en el clavo. Palmer escribió la historia con notas a pie de página para enfatizar el sentido de verdad del todo. La respuesta de los fanáticos fue tan entusiasta que se abrió una nueva columna dedicada íntegramente a Mystery Xaver, Informe del pasado olvidado, donde los lectores podían relatar sus recuerdos de vidas pasadas. Las cartas de los lectores se hicieron cada vez más numerosas y sobre todo más largas. La carta más memorable fue quizás la de 40 páginas escrita por 2 muchachos de 12 y 16 años. Su tortuga, después de morir, le comunicaría psíquicamente muchos hechos que confirmaron las teorías de Xaver. Individuos extraños comenzaron a asistir a la oficina editorial de Amazing Stories, incluido un hombre que decía ser un titán reencarnado. En los meses siguientes el dúo Palmer-Xaver aumentó la dosis con relatos registros de pensamientos de Lemuria, ciudad cueva de El culto de la reina bruja. El Mystery Xaver pronto también su club de fans, lo Club Misterioso de la Afeitadora, fundado con una donación en efectivo del propio Xaver. La afeitadora misteriosa se convirtió en el principal tema de conversación entre los fanáticos de la ciencia ficción en todo el país, divididos entre creyentes y escépticos. Pero, ¿quién era el hombre detrás de todo esto? ¿Quién era realmente Richard Xaver? En enero de 1945, Ray Palmer se reunió con él en su casa de Pensilvania. En los últimos 20 años de su vida, Xaver estuvo totalmente absorto en lo que a sus ojos debió haber sido la prueba de sus teorías sobre el Dero. Empezó a producir lo que llamó piedras del arte prediluviano. Según Xaver, los antiguos habitantes de la Tierra habían impreso sus pensamientos en las piedras en forma de imágenes que podían salir a la luz a través de un procedimiento particular.
también llamado libros de rock. Estos artefactos consistían en placas de ágata cortadas en dos, que luego se proyectaban sobre placas de cartón a través de un proyector opaco. En ese momento, después de tratar el cartón con tintes y tintorería, Xaver pintó sobre él para mostrarles a todos lo que vio. Xaver estaba convencido de que al estudiar los libros de rocas, se podrían extraer los secretos de la tecnología avanzada de los titanes. En espera de más estudios, Xaver comenzó a ordenar por correo estas piezas de arte bruta a través de anuncios en varias revistas. Richard Xaver murió de cáncer en 1975, ahora olvidado por todos. Ray Palmer, después de una vida dedicada a anunciar un misterio tras otro mientras mantenía una actitud agnóstica astuta, falleció en agosto de 1977. ¿Qué pasa con todo esto? La historiografía de la ciencia ficción ha alegado las figuras de Palmer y Xaver como las de dos especuladores que se burlaron de la ingenua audiencia pura de los años 40. ¿Pero fue realmente así? Pero, sobre todo, ¿Xaver y Palmer realmente creían lo que decían? En cuanto a Xaver, la respuesta probablemente sea sí. Todos los que lo conocieron reconocieron su firme creencia en sus creencias. También se ha especulado sobre una posible esquizofrenia, dadas las similitudes entre los lona con la que le atormentaba el tero y la llamada máquina de influir, elemento típico de las fantasías de los esquizofrénicos. En cuanto a Palmer, el asunto es más complejo. Aunque ahora se ha cristalizado la imagen de un Palmer manipulador y cínico, algunos de sus colegas hablan en cambio de un Palmer genuinamente fascinado por el misterio. La suya era una figura mucho más compleja. Como explica Ricardo Toronto en su Aro ver Lemuria, Richard Xaver, Ray Palmer y el capítulo más extraño de la ciencia ficción de la década de 1940. El nombre de Mystery Xaver no fue elegido al azar. Un misterio para Palmer era algo que no debía ni podía resolverse porque su existencia nos impulsaba a pensar y cuestionar nuestras certezas. En 1977, hablando en una conferencia sobre platillos voladores, explicó sus pensamientos de la siguiente manera: si supiéramos exactamente qué son los platillos voladores, habríamos resuelto el misterio y volveríamos al aburrimiento y dejaríamos de pensar de nuevo. Espero que el misterio del platillo volador nunca se resuelva. Pinturas de Toronto. Palmer, convencido de que el 99% de la población estaba estupefacta con la educación y la religión. Un Palmer convencido de que las nuevas y provocativas ideas de la ciencia ficción podían producir ciudadanos con sentido crítico. En lo que a mí respecta, creo que Xaver y Palmer se limitaron a vender un sueño, una realidad alternativa en la que refugiarse, a una nación agotada por la guerra y la crisis económica. Una nueva mitología que explicaba las leyes secretas que subyacen en un mundo cada vez más caótico e incomprensible. Ahora que hemos entrado en el siglo XXI, todo esto se repite una vez más, con el florecimiento de mitologías pseudocientíficas que ya no hacen uso de la carta económica de revistas por difundir, sino de páginas web y la red. Como bien señala Walter Crafton Minkel en su obra seminal Mundos Subterráneos, el mito de la Tierra Hueca, la mitología de Xaver no sobrevivió a sí misma ya que carecía de un elemento salvífico. Su visión del mundo imaginaba una humanidad a merced de las fuerzas oscuras, condenada incluso antes de nacer. En un breve artículo sobre el mundo oculto, Xaver resumió su visión del mundo en unas pocas líneas: si tan solo hoy tuviéramos amor en lugar de odio. Ojalá tuviéramos los conocimientos de nuestros antecesores. Ojalá nuestras cortas vidas fueran felices. Si tan solo estuvieran todos muertos, y nosotros nunca hubiésemos nacido, ¿no hubiera sido mejor? Que Jackson no haya muerto y pueda estar en Groenlandia viviendo bajo la protección de una secta esquimal es, sin duda, una teoría tan disparatada como insólita. Sin embargo, cualquier otro titular que extrajéramos de las teorías conspiranoicas sería tanto más llamativo. A saber, el asesino de John Lennon fue Stephen King, los Beatles son una creación de los servicios secretos británicos y la reina Isabel fue, en realidad, un hombre porque la auténtica murió a muy corta edad. Esta es la mujer que demostró que la Tierra no es hueca. Inge Lehmann estudió matemáticas en Dinamarca y continuó sus estudios en Cambridge, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica. Se especializó en geodesia y se encargó de desplegar una red de sismógrafos en Dinamarca y Groenlandia. Así fue como la sismóloga danesa Inge Lehmann desentrañó la estructura más interna de nuestro planeta, demostrando la existencia de un núcleo sólido rodeado de una capa líquida, separadas ambas capas por la discontinuidad que hoy lleva su nombre. Lehmann estudió matemáticas en Dinamarca y continuó sus estudios en Cambridge, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.
Se especializó en geodesia y se encargó de desplegar una red de sismógrafos en Dinamarca y Groenlandia. En 1928 fue nombrada jefa del Departamento de Sismología del Real Observatorio danés, cargo que ocupó durante 25 años. En 1936 publicó un artículo de breve título, es decir, P', en el que describió el análisis de ondas sísmicas que permitía deducir la existencia en el centro de nuestro planeta de un núcleo interno sólido y otro externo más líquido. Esta estructura resulta ser clave en el origen del campo magnético terrestre, vital a su vez para desviar algunas de las más peligrosas radiaciones solares, facilitando así la vida en la Tierra. Las Crónicas de Narnia, Wikipedia, la enciclopedia libre. Mucho se ha debatido acerca de que si la trama de la serie tiene un mensaje bíblico, o si todo lo que se ha tejido en torno a su simbología es una mera casualidad. Una carta inédita del autor de estos libros revela la evidencia clara y contundente del mensaje que él quiso plasmar en las Crónicas de Narnia. Esta carta, con fecha del año 1961, fue enviada por C.S. Lewis a un niño que leía sus historias, y que nos indica que el autor quiso representar en forma figurada a Dios con el místico león Aslan. En ella afirma que toda la historia de Narnia se refiere a Cristo. La carta ha sido divulgada por Walter Hopper, quien fue secretario de Lewis y se convirtió en su biógrafo. La misma viene a traer luz al debate que se ha suscitado, puesto que los cristianos explican el mensaje de la película con la obra de Cristo, mientras que el mundo secular alega que es una historia como cualquiera, aceptando la misma pero no el significado cristiano. En esta misma carta, Lewis dice, supongamos que existiese un mundo como Narnia, y supongamos que Cristo quisiese ir a ese mundo y salvarlo, como lo hizo por nosotros. ¿Qué pasaría entonces? El mismo Lewis contesta a esta pregunta diciendo, pues las crónicas son mi respuesta. Como Narnia es un mundo de bestias que hablan, pensé en encarnarlo como una bestia que habla. Le di forma de león porque se supone que el león es el rey de las bestias, y Cristo es el león de Judá mencionado en la Biblia. ¿Qué se puede decir de la tentación que el diablo le puso a Jesús? Para tentar a Jesús, el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Mateo 4:8. Algunas personas afirman que este relato bíblico enseña que toda la tierra se puede ver desde un lugar porque es plana. Sin embargo, esa montaña excepcionalmente alta parece ser una metáfora y no un lugar físico. Veamos las razones que tenemos para llegar a esta conclusión. No existe ninguna montaña en la tierra desde la que se puedan ver todos los reinos del mundo. Además de mostrarle a Jesús todos los reinos, el diablo le mostró su gloria. Todo esto no podría verse desde muy lejos, así que es probable que el diablo usara algún tipo de visión. Quizás fue algo parecido a lo que nosotros haríamos con un proyector y una pantalla para mostrarle a alguien fotografías de distintos lugares de la Tierra. El relato paralelo de Lucas 4:5 dice que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos de la Tierra habitada en un instante de tiempo, algo imposible para el ojo humano. Esto quiere decir que el diablo no le presentó a Jesús esta tentación a través de la vista humana, sino por algún otro medio. Los residentes de un domicilio en Tamaulipas fueron sorprendidos al captar en el interior un presunto ovni en forma de esfera. El evento logró ser captado en video y pronto se ha vuelto viral. El hecho fue registrado por Juanito Juan, quien desde hace algunos meses ha venido tomando fotos de supuestos objetos desconocidos que sobrevuelan el cielo de nuestra entidad, imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Y en esta ocasión ha descrito esta experiencia como algo alucinante. Estos ovnis con forma de esfera salen de la tierra hueca de la Antártida. Las esferas en el fondo del mar. Bien es cierto que no toda la comunidad científica apoya al astrónomo de Harvard en sus elucubraciones. Muchos consideran que se ha emocionado demasiado de acuerdo con lo que informan en Infobae, pero el entusiasmo de Aviloe, al asegurar que provienen de una nave espacial alienígena son contagiosas. En un post en su blog de Medium, Aviloe ha explicado lo siguiente. Estamos ante un descubrimiento histórico, es la primera vez que los humanos han echado mano a materiales procedentes de un gran objeto que llegó a la Tierra desde fuera de nuestro sistema solar, Aviloe. Las 700 esferas diminutas se estrellaron en el año 2014 y están compuestas de una aleación que no coincide con ninguna en nuestro sistema solar. Son muy pequeñas y desconocidas para nosotros, lo que ha hecho pensar que tienen un origen extrasolar. Para rescatarlo de las profundidades del Pacífico desarrollaron una especie de vehículo con imanes que servía para atraer todo tipo de metales. Acompañaron el invento con cámaras y luces para documentar toda la investigación.
Consiguieron recuperar este número de esferas y descubrieron que su composición era berilio, lantano y uranio, bautizado como Belau. Esta aleación nunca se había visto en nuestro planeta, al menos no de manera natural. Tampoco se encuentra en los asteroides investigados de nuestro sistema solar. Las críticas contra Loeb no se han hecho esperar, ya que se considera que está yendo demasiado rápido en sus aproximaciones, causando que el método científico quede emborronado con sus presunciones cuando todavía no se ha podido demostrar nada. Sin embargo, Loeb considera que el trabajo estaba bien hecho, así como el encargado de financiar la expedición, Charles Hoskinson. En resumidas cuentas, se trata de unas 700 esferas perfectas de una aleación que no está presente de manera natural en nuestro planeta. Avi Loeb asegura claramente que son restos de una nave espacial extraterrestre. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con él. En cualquier caso, las esferas llegaron al planeta Tierra en el año 2014 tras el impacto de un asteroide en el Océano Pacífico. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.